Pero independientemente de cualquier problema que esté enfrentando dentro de su matrimonio, jamás entretenga la idea del divorcio. Elimine esa palabra de su pensamiento y de su vocabulario. El divorcio es el único juego en el cual los dos pierden. Todos los matrimonios enfrentan problemas. Digamos que el 90% de su matrimonio es maravilloso y el 10% de su matrimonio es problemático. ¿Botará usted a la basura el 90% que es magnífico para librarse del 10% que es problemático? Absurdo, ¿no le parece? Y eso sucede por falta de compromiso mutuo en el matrimonio. Gracias por acompañarnos en El Amor que Vale. Sea que esté casado o soltero, este mensaje tiene aplicación para usted. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad delante de Dios de ayudar a los demás. El doctor Adrian Rogers, con su prédica La clave para un matrimonio magnífico, en la voz del pastor Lenín de Llanón, enseña el significado del matrimonio, del hogar, puesto que los jóvenes en nuestros días se casan sin estar preparados. Por favor, busque el capítulo 20 de Éxodo. El verso 20 dice algo muy claro, sin ningún titubeo, ni tartamudeo, ni apología, ni compromiso, ni equivocación. No cometerás adulterio. Hoy le voy a dar a conocer cuál es la clave para un magnífico matrimonio. Escuché de un hombre y una mujer casados por muchos años, de hecho, 50 años. Los dos estaban sentados frente al fuego de la chimenea. Él miró a su esposa y le invadió un pensamiento romántico. Y le dijo, después de tantos años, sigo enamorado de ti. Ella, que había perdido bastante su capacidad auditiva, le contestó enojada, pues yo también estoy cansada de ti. El peligro de no entender bien lo que se nos dice. Quiero mostrarle cómo usted puede tener 20, 40 o 50 años de un matrimonio que por la gracia de Dios puede ser magnífico y maravilloso. Porque Dios quiere que nuestros matrimonios sean magníficos. Y la clave para un matrimonio estupendo se encuentra en su palabra. Las generaciones van y vienen, pero los 10 mandamientos de Dios permanecen para siempre. No necesitan ser enmendados ni revisados, y en el verdadero sentido de la palabra nosotros somos quebrantados por ellos cada vez que los rompemos. Un antiguo emperador construyó lo que hoy se conoce como la Gran Muralla China. La construyó para detener la invasión de sus enemigos del norte. La muralla era tan alta, tan maciza y tan ancha que carrozas tiradas por caballos circulaban cómodamente por su superficie. Dicen que es una de las cosas construidas por el hombre que puede ser vista desde la luna. Pero sabía que esa muralla no detuvo al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo lo único que tuvo que hacer es sobornar a los guardias de una de las puertas. Así que, a pesar de que era una muralla enorme, hubo un enemigo adentro que dejó entrar al enemigo desde afuera. Hay que tener guardianes en la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida. Las paredes de contención y las leyes de la palabra de Dios no sirven de nada a menos que los guardianes estén en el interior, no en el exterior. El 7º mandamiento tiene que ver con toda clase de inmoralidad sexual. Y lo que en síntesis dice es que todo acto sexual fuera del matrimonio es un pecado grave. Aquí se incluye el sexo antes del matrimonio y el sexo fuera del matrimonio, y es un pecado contra Dios. En nuestra moderna sociedad se dice que los 10 mandamientos, y especialmente el 7º, están totalmente fuera de un concepto moderno. Que hay una nueva moralidad. Mientras tanto, los hogares se están destruyendo,
y nuestros jóvenes están siendo seducidos y arrastrados hacia las alcantarillas del pecado. Las enfermedades venéreas son una dolorosa realidad porque hombres y mujeres no dejan de fornicar. Busque 1 Corintios 10:8. Ni forniquemos. Ahora veamos lo que dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vayamos a 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación significa inmoralidad sexual antes o después del matrimonio. Si usted es sexualmente activo antes del matrimonio, está quebrantando el mandamiento de Dios. Y alguno pensará, bueno, yo no estoy casado. Escuche, si usted es sexualmente activo antes del matrimonio, está pecando contra la persona con la que se casará. Está construyendo obstáculos y barreras que tendrá que enfrentarlos después de que se case. Muchos de nosotros que tenemos hijos y nietos nos preocupamos acerca de con quién se casarán. ¿Será con una persona sexualmente limpia y pura? ¿Cómo ellos van a encontrar la persona adecuada para que sea su esposo o su esposa? Debemos enseñarles para que sean esa clase de persona, porque si son personas limpias y puras, potencialmente tienen mejores oportunidades de encontrar otra persona limpia y pura. Aldous Huxley, el famoso escritor inglés, en su libro Un Mundo Feliz, dice lo siguiente: en unos pocos años más, sin lugar a dudas, las licencias matrimoniales se venderán como licencias vehiculares, válidas por 12 meses, sin ninguna ley que prohíba más de un vehículo a la vez. Nuestra moderna sociedad ya casi ha llegado a ese punto. Quiero que piense en una montaña y al pie de esa montaña un hermoso valle. Hay un serpenteante camino en un lado de la montaña que bordea sobre enormes precipicios. Y aunque hay obstáculos en ese camino, sin embargo no hay ninguna valla protectora. Desde lo alto de ese camino en la montaña, muchos vehículos bajan hacia el valle transportando pasajeros. Pero como el camino es tan malo y lleno de huecos y rocas y otros obstáculos, los pasajeros sufren las consecuencias físicas de maltrato durante el trayecto. Cuando desde lo alto de la montaña vieron el hermoso valle, pensaron que el viaje iba a ser fabuloso. Pero durante el trayecto la realidad fue distinta. Esto es una ilustración de lo que está sucediendo con los matrimonios en nuestros días. ¿Qué debemos hacer? Primero debemos tener compasión de aquellos cuyos vehículos se han accidentado. Nuestros brazos deben estar abiertos para esas personas, así como los brazos y el amor de Dios está abierto para todos. Dios es un Dios que perdona y restaura y no guarda rencores. Hay mucha gente quebrantada en nuestro mundo que necesita conocer del amor de Dios, y a lo mejor usted puede ser el mensajero de ese amor. Segundo, necesitamos construir vallas protectoras, barricadas, y quitar los obstáculos que pueden causar accidentes. Hoy en día la vida para nuestros hijos es muy peligrosa, porque todo está en contra de lo que significa la seguridad de un hogar bien cimentado. El diablo ha sacado toda la artillería del infierno para destrozar los matrimonios, para destruir los hogares. Tercero, creo que, figurativamente, debemos enseñar a las personas cómo manejar, dar instrucciones, brindar ayuda. Y eso es lo que estoy tratando de hacer por medio de estos mensajes, ayudar a las personas, especialmente a los jóvenes, porque los jóvenes en nuestros días se casan sin estar preparados acerca de lo que significa el matrimonio, el hogar. La sociedad no ayuda en este asunto.
Tanto es así que es más fácil el sacar una licencia matrimonial que sacar una licencia para manejar. Tal parece que para manejar usted necesita saber algo. Para casarse no necesita saber nada. Lo que tenemos ahora es un círculo vicioso. Hogares destrozados producen personas destrozadas, que producen más hogares destrozados, que producen más personas destrozadas. Pero, mi amigo, mi amiga, eso no es un círculo irreversible. Lo que necesitamos hacer es romper ese círculo vicioso. Lo que necesitamos hacer es enseñar a los jóvenes hoy cómo tener un buen y bendecido matrimonio, cómo bajar desde la cúspide de la montaña al valle. Pudiera ser que usted esté felizmente casado o casada. Aún así, este mensaje le puede ser beneficioso. Si usted todavía está soltero o soltera, este mensaje tiene aplicación para usted. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad delante de Dios, ya sea que estemos casados o seamos solteros. Debemos ayudar a los demás. Debemos ser parte del equipo de ayuda para la gente joven, para prepararles para el matrimonio, para que formen sus hogares sobre bases realmente seguras. Permítame compartir con usted 3 cosas importantes. Primero, debemos enseñar a los jóvenes el plan de Dios para un magnífico matrimonio. Veamos Génesis 2, versos del 21 al 24. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En esas 2 palabras, por tanto, se encierra todo lo que significa el matrimonio. Esta es la esencia del matrimonio. Todo está incluido en el verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cualquier consejo que usted pueda dar solo será una extensión, una extrapolación de este versículo, porque este versículo habla de la prioridad en el matrimonio. Note muy bien lo que dice: por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué es esto de la prioridad en el matrimonio? Significa que el matrimonio tiene la más alta prioridad. La más alta prioridad en las relaciones humanas no es la de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres, sino la de marido y mujer. Por lo tanto, como padres, debemos preparar a nuestros hijos para cuando dejen el hogar. Debemos ser como las águilas que desde muy temprano enseñan a sus aguiluchos a volar, porque saben que un día tendrán que abandonar el nido. Por supuesto que los aguiluchos no quieren abandonar el nido, es tan cómodo y acogedor. Y mamá águila siempre trae sabrosa comida para sus polluelos. Pero llegará el momento de abandonar el nido. Sé que muchos padres y madres no quieren tener el nido vacío, así que hacen todo lo posible, y algunos hacen hasta lo imposible, para retener a sus hijos. ¡Qué tremenda equivocación! Y muchos padres defienden su comportamiento diciendo que quieren dar a sus hijitos las cosas que ellos nunca tuvieron. Está tratando de dar a sus hijos las cosas que sus padres no le dieron a usted. Les da a usted amor y comprensión a sus hijos, aunque usted no recibió eso de sus padres. Y no solo está la prioridad en el matrimonio, sino también la permanencia en el matrimonio. La palabra unirá, en el hebreo, conlleva la idea de algo que está soldado, fuertemente pegado. Busque Marcos 10:9.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es un pacto permanente. El matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Cada matrimonio que considere el divorcio como opción solo muestra a dos personas que tienen una creciente gran potencialidad para romper su matrimonio. Algunos dicen, nos divorciamos porque teníamos problemas. Pero escúcheme con atención. Las personas que permanecen casadas y las que se divorcian tienen básicamente la misma clase de problemas. Quiero decir, todos los matrimonios tienen problemas, pero no todos los matrimonios terminan en divorcio. La diferencia entonces no está en los problemas, sino en el compromiso mutuo. Si un hombre dice que entiende a las mujeres, le puedo asegurar que también mentirá sobre cualquier otra cosa. Un hombre llega a su casa y encuentra a su esposa llorando. Cuando él le pregunta qué le pasaba, ella contestó, creo que la comida que hice hoy es la peor que he preparado. Y él, tratando de consolarle, le dice, oh no, querida, eso no es cierto. Pero independientemente de cualquier problema que esté enfrentando dentro de su matrimonio, jamás entretenga la idea del divorcio. Elimine esa palabra de su pensamiento y de su vocabulario. El divorcio es el único juego en el cual los dos pierden. Ya dije que todos los matrimonios enfrentan problemas. Digamos que el 90% de su matrimonio es maravilloso y el 10% de su matrimonio es problemático. Ahora escúcheme. ¿Botará usted a la basura el 90% que es magnífico para librarse del 10% que es problemático? Absurdo, ¿no le parece? Y eso sucede por falta de compromiso mutuo. Génesis 2:24 habla de la prioridad de la permanencia en el matrimonio y del propósito del matrimonio, y serán una sola carne. Y esto tiene que ver con mucho más que la simple unión sexual, aunque eso está incluido. Significa que serán una carne físicamente, emocionalmente y espiritualmente. El matrimonio es un romance, y en el primer capítulo tanto el héroe como la heroína mueren para ser una nueva persona. El matrimonio es como un violín. El violín sin el arco no puede producir música. El arco sin el violín no puede producir música, pero cuando los dos están juntos habrá música. Eso es el matrimonio. Dios toma dos para hacerlos uno. Y aunque muchos pueden pensar que esta es una idea antigua y pasada de moda, no por eso deja de ser buena y verdadera. Las mejores relaciones físicas y sexuales, tanto como la mejor estabilidad emocional, llegan a la vida de quienes confían y esperan en Dios y se mantienen puros para el matrimonio. Encuestas seculares muestran que matrimonios felices sexualmente por lo general asisten a la iglesia. La encuesta dice que 2/3 de los que respondieron van a la iglesia semanalmente y están satisfechos con su vida sexual, comparado con más de la mitad de los que están insatisfechos y que nunca asisten a ninguna iglesia. Y con ese dato estadístico termino la primera parte de mi mensaje para concluirlo en el próximo programa. Tanto los matrimonios de creyentes como de incrédulos o ateos tienen problemas, pero está comprobado que en los matrimonios en los cuales hay una realidad espiritual relacionada con Dios, las probabilidades de que ese matrimonio permanezca son mayores. Amiga, amigo, ¿qué de su matrimonio? Si usted no tiene al Señor Jesucristo en su vida, Dios y su palabra no tendrán ningún significado para usted. Pero sabe que puede hacer una decisión espiritual por Cristo ahora mismo. Si tal es su deseo, voy a orar una sencilla oración que le sirva a usted de guía. Ore con sus propias palabras, pero hágalo con toda fe, con toda sinceridad. Querido Dios, reconozco que muchos de los problemas en el hogar son porque no tenemos la realidad de tu presencia en nuestras vidas. Y pecamos de 1000 modos diferentes cotidianamente.
Sé que necesito tu misericordia para tener el perdón de mis pecados. Señor Jesús, tú eres el bendito Hijo de Dios que derramaste tu sangre y diste tu vida en la cruz del Calvario para perdonarme, limpiarme y darme vida eterna. Gracias por amarme de esa manera. Este momento, con todas las fuerzas de mi ser, te recibo como mi Salvador y mi Señor. Ven a vivir en mi corazón. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame a nunca avergonzarme de ti ni de tu bendita palabra. Ayúdame a vivir por ti y para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. ¿Sabía que no existe ningún pecado que haga más daño personal en lo físico, lo mental y lo espiritual que la inmoralidad? En Inglaterra, Lord Byron era un hombre atractivo, listo y encantador. Era un poeta Don Juan, pero murió muy joven consumido por las enfermedades venéreas. Y esto es lo que él escribió. Mis días son una hoja amarillenta. La flor y el fruto de la vida se han ido. El gusano, la gangrena y el dolor es lo único que me queda. Él lo tuvo prácticamente todo, pero lo perdió todo debido a su inmoralidad. La inmoralidad es un pecado con uno mismo. Un hombre peca contra su propio cuerpo, y si es casado, peca contra su hogar. Y una de las cosas más abominables acerca del adulterio es que, al pecar contra el hogar, se peca contra la esposa y los hijos que hay en el hogar. Las vidas de inocentes criaturas son destrozadas diariamente en nuestras ciudades y naciones debido al adulterio. Gracias por acompañarnos una vez más en El Amor que Vale. Los historiadores concuerdan que la inmoralidad destruyó a Egipto, a Grecia y a Roma. En nuestras naciones, si las cosas siguen como en la actualidad, ¿podrá la inmoralidad destruirlas? No se vaya. Con usted el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, presenta La clave para un matrimonio magnífico. En el mensaje del programa anterior estudiamos el tema La clave para un magnífico matrimonio. Y empezamos con el primero de 3 puntos muy importantes, a saber, debemos enseñar a los jóvenes, esto es a nuestros hijos o nietos, el plan de Dios para un matrimonio magnífico. Pero primero nosotros mismos debemos saber y practicar que la más alta prioridad en las relaciones humanas no es necesariamente entre padres e hijos, sino entre marido y mujer. Bien, continuemos con el programa para hoy. El matrimonio es algo más que solo la propagación de la raza. Es para el amor y el gozo mutuo. Y cuando Dios dice no debes hacerlo, lo único que está diciendo es no te hagas daño. Y cuando Dios dice hazlo, está diciendo sé feliz. Cuando Dios dice no cometerás adulterio, no está tratando de prohibir el sexo, sino de conservarlo puro, porque es un maravilloso regalo de Él. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A aquellos que están en la cúspide de la montaña, llevarlos al Valle Feliz, mostrándoles el plan de Dios para el hogar y para un magnífico matrimonio. Y el plan de Dios es muy sencillo: prioridad en el matrimonio, permanencia en el matrimonio y propósito del matrimonio. Segundo, debemos advertir a nuestros jóvenes. Este es un mensaje solemne y austero, porque no hay ninguna equivocación cuando Dios dice, no cometerás adulterio. Y adulterio significa volverse impuro. Y cuando usted adultera en su matrimonio, está haciendo impuro algo que Dios tiene en muy alta estima y es maravilloso. Y si alguien me pregunta, ¿por qué el adulterio es un pecado? Primero, porque es un pecado contra uno mismo. Busque 1 Corintios 6:18. Huid
de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No hay ningún pecado que haga más daño personal en lo físico, lo mental y lo espiritual que la inmoralidad. En Inglaterra, Lord Byron era un hombre atractivo, listo y encantador. Era una especie de poeta Don Juan. Pero murió muy joven, consumido por las enfermedades venéreas. Y esto es lo que él escribió: mis días son una hoja amarillenta. La flor y el fruto de la vida se han ido. El gusano, la gangrena y el dolor es lo único que me queda. Él lo tuvo prácticamente todo, pero lo perdió todo debido a su inmoralidad. Las vidas de inocentes criaturas son destrozadas diariamente en nuestras ciudades y naciones debido al adulterio. Alguien dijo en términos muy crudos pero reales lo siguiente: el hombre que adultera les dice a sus hijos que su esposa y madre de ellos no tiene ningún valor. Les dice que él es un mentiroso y un tramposo. Además les dice que el honor no es tan importante como el placer personal y que la propia satisfacción de él es más importante que todos ellos. Trágico, ¿verdad? El hombre que adultera peca contra su esposa, sus hijos, su hogar. Segundo, porque es un pecado contra la iglesia. Ninguno de nosotros vive y muere para uno mismo. La Biblia enseña que somos el templo de Dios. Busque 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Alguno de ustedes me dirá: Pastor Rogers, mi vida sexual es asunto mío. Bueno, si usted fuera miembro de nuestra iglesia, entonces se vuelve asunto mío, así como mis asuntos también son suyos, porque estamos juntos y somos miembros del mismo cuerpo que es la iglesia. Y cuando un miembro de la iglesia vive una vida inmoral, está pecando contra el santo cuerpo de Cristo. Está, por así decirlo, prostituyendo el cuerpo de Cristo. Tercero, es un pecado contra la nación. Me pregunto por cuánto tiempo más Dios detendrá su juicio contra nosotros. El historiador Gibbons, que escribió acerca del surgimiento y la caída del Imperio Romano, dice que el pecado de inmoralidad fue la causa determinante para la desaparición del Imperio Romano. Los historiadores concuerdan que la inmoralidad destruyó a Egipto, a Grecia, a Roma. Y si las cosas siguen como en la actualidad, la inmoralidad destruirá nuestros países grandes o pequeños, desarrollados o subdesarrollados. Pero un día, la represa de la misericordia de Dios dará paso a las aguas de la ira de Dios. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Y en Deuteronomio 22:22 leemos: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Nosotros ya no vivimos bajo una teocracia. Pero durante la teocracia, cuando Dios era el rey, Él dijo que había que eliminar la maldad de sobre la tierra para que los pueblos pudieran sobrevivir. El enemigo del hogar es el enemigo de la sociedad. Y los que tratan el asunto sexual a la ligera también
tratarán a las personas a la ligera. Y por eso las sociedades sucumben. Cuarto, es un pecado contra Dios. Es Dios mismo quien dijo: no cometerás adulterio. Cuando el rey David adulteró, fue lo suficientemente sabio para orar y decir: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. ¿Por qué corrompe su alma? Porque peca contra Dios Todopoderoso. Estas son leyes santas. Los 10 mandamientos no son solo consejos o sugerencias. No crea que una vida pura es una opción que usted tiene como cristiano. Si usted no está viviendo una vida de pureza sexual, no tiene ningún derecho a llamarse cristiano. Veamos 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Veamos ahora Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No importa cuánto usted lo adorne o lo embellezca, Dios dice que el pecado es pecado, y es en contra de Él, porque Él es un Dios santo. Sus hijos no deben vivir habitualmente en pecado. Algunos me dirán que son miembros de tal o cual iglesia, que viven vidas correctas y que por eso no les pasará nada. Pues no se alegre demasiado. Mire lo que dice Hebreos 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La Biblia dice que Dios, al que ama, disciplina cuando es necesario disciplinar. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Todas estas cosas necesitamos enseñar a nuestros hijos. Tenemos que advertirles, que sepan, que conozcan todas estas cosas por su propio bienestar. Es más, necesitamos ser ejemplos, modelos para nuestros hijos. Yo sé que eso es difícil, pero debemos hacerlo. Permítame darle algunas palabras que podrán ayudarle para encauzar su matrimonio si está fuera de cauce. Primero, decisión. Decídase por Cristo. Entréguele su corazón, aunque esté lleno de pecados. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios le perdonará cada uno de sus pecados y no se acordará jamás.
de ellos. Segundo, dependencia. No solo tome una decisión por Cristo, sino que empiece a depender de Él. Deje que la vida de Él llene de energía y poder su vida. Él no simplemente le perdona y le dice, ahora procura ser mejor. No, Él viene a vivir en usted por medio de su Santo Espíritu y llena diariamente su vida con su poder y energía. Tercero, devoción. Comience a derramar su amor por Cristo y su familia. Ame a Dios y a su cónyuge con un amor sobrenatural. Cuando un hombre se me acerca y me dice, pastor, me voy a divorciar de mi mujer porque ya no le amo, él no va a escuchar de mí palabras de consuelo. Porque el amor es una decisión. Dios nos ha ordenado amar. Cualquiera puede amar si decide amar. La Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas. Y eso, mi amigo, no es una sugerencia. Es una orden, un mandamiento. Así que no me venga con la excusa de he dejado de amar a mi esposo o a mi esposa, o tenemos diferente carácter, o cosas por el estilo. Usted decide amar y comienza a hacerlo con devoción, amor para Dios y amor para su familia. Cuarto, desarrollo. Aprenda a hacer crecer su amor. ¿Pero qué es el amor? El amor no es como un diamante o alguna otra piedra preciosa en la que súbitamente tropezamos, o que la encontramos, o la adquirimos para guardarla como un tesoro para siempre. No, eso es algo estático. Más bien el amor es como una flor. Debe ser sembrada, cultivada, cuidada. Debemos nutrirla para que siempre esté en crecimiento. Amigos, si usted no ama a su esposa más de lo que la amaba cuando se casó, entonces la ama menos. Porque el amor nunca es estático. No se contente con solo sembrar la flor del amor. Acepte y cumpla las responsabilidades inherentes a esa siembra. Cuando junto en matrimonio a un hombre y a una mujer, les pregunto, ¿continuarán alimentando el amor que se tienen día tras día, mes tras mes, año tras año, utilizando los mejores recursos de sus vidas? Y al hombre le digo, déjeme darle un consejo muy sencillo. Nunca se ponga a coquetear con ninguna otra mujer, pero nunca deje de coquetear con su esposa. Dígale piropos, abrácela, bésela. Realice esos pequeños detalles que no solo son significativos para ella, sino que son muy importantes en el matrimonio. Mantenga fresca la miel, no solo durante la luna de miel. Quinto, disciplina. La Biblia dice que los amigos de los necios serán destruidos. Los amigos que le inducen al pecado no son amigos. Tenga cuidado de lo que mira en la televisión. Hay canales y programas que sencillamente no debe mirarlos. No se deje influenciar por la propaganda. Usted no pondría basura en su boca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué?
poner basura en su mente. Y no me venga con el cuento de que esas cosas no le afectan a usted. Escuche lo que dice Proverbios 6:27. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Tenga cuidado con lo que sus ojos miran. Sexto, determinación. Quiero decir, determine en su mente la clase de vida y conducta que quiere vivir. Cuando viajo a otra ciudad o a otro país, yo no tengo que estar luchando con el pensamiento de si le voy a ser fiel a mi esposa, o si porque estoy solo en la habitación de un hotel voy a mirar programas que son basura sexual, o voy a comprar revistas pornográficas. No tengo esa lucha. ¿Por qué? Porque es una decisión que he tomado. Y lo digo sin arrogancia. En mi corazón me he propuesto, he decidido seguir a Cristo y confiar absolutamente en Él. Amigas y amigos, hay que hacer una gran decisión. Y cuando usted hace una gran decisión, eso le ayudará a tomar decisiones más pequeñas. Determine en su corazón el hacer siempre lo correcto delante de Dios, para que usted, su cónyuge y sus hijos vivan y sirvan honestamente a Dios. Antes de terminar, quiero que recuerde lo siguiente. Primero, el plan de Dios es la pureza en el matrimonio. Segundo, si ha pecado, Dios le perdonará. Si usted se arrepiente de su pecado, Dios le dará otra oportunidad. Debemos ser personas como Dios, para perdonarnos los unos a los otros. Recuerda a la mujer sorprendida en adulterio. Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusan y condenan? Yo no te acuso ni te condeno. Vete y no peques más. Si usted tiene un corazón quebrantado o un hogar destrozado, venga a Jesús. Él puede darle un corazón nuevo y un hogar restaurado. El primer milagro de Jesús fue durante unas bodas, cuando transformó el agua en excelente vino. Permítame decirle que Dios todavía obra milagros. Y cuando de eso se trata, cada matrimonio magnífico es un verdadero milagro, porque es la unión de un hombre y una mujer bajo la normativa y la bendición de Dios. Anhelo que Dios selle este mensaje en nuestros corazones y que muchos oyentes busquen a Cristo, para que Él sea no solo el Salvador de sus vidas, sino también el protector de sus hogares. Recuerde que nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos, advertirles, darles el ejemplo. Si usted no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, pero quisiera tenerla, puede tomar esa decisión espiritual ahora mismo. Yo le voy a guiar en una corta oración que usted la puede repetir usando sus propias palabras. Lo importante es que ore con sinceridad y fe. Querido Dios, tú sabes que no tengo la costumbre de conversar contigo, pero quiero agradecerte por haberme dado la oportunidad de escuchar el mensaje de tu palabra. Sé que soy pecador y tengo la culpa de que mi matrimonio no sea lo que debe ser. Por eso quiero pedir el regalo de tu misericordia. Señor Jesús, tú derramaste tu sangre y diste tu propia vida para perdonar mis pecados, para limpiarme y darme vida nueva. Por eso, con gratitud, te invito a que seas mi Salvador y mi Señor, y vengas a morar en mi corazón, y tomes el control de mi vida. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame a vivir una vida digna de ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual de acuerdo a las promesas de Dios, sus pecados ya le han sido perdonados, y hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento.